estábamos en una adoración, sino que hoy tuvimos que no grabar desde el principio por causa de que los instrumentos no estaban, sí estaban, pero no estaban los que lo tocaban. Entonces tocó así, pero no, estuvo muy bonito. Entonces vamos a empezar, como les había dicho, vamos a hablar sobre la guerra espiritual. Vamos a hablar sobre las estrategias espirituales que el Señor nos quiere dar a nosotros. ¿Quién sabe que nuestra guerra no es natural? ¿Quién sabe eso? ¿Quién sabe que nuestra guerra es netamente espiritual? Entonces necesitamos conocer las cosas espirituales, porque entonces ¿cómo vamos a usar armas espirituales si no sabemos nada espiritual? Amén. Entonces quiero mostrarles un versículo para corroborar lo que el Señor hace. A veces nosotros no entendemos. Si vamos a anotar un versículo, vamos a empezar ahí. Jueces 3:1. Miren lo que dice este versículo. Yo creo que abran bien los ojos y entre todos lo vamos a leer, porque este versículo va a ser el pilar de lo que voy a hablar, por lo menos. No sé si hacer por Zoom, porque es mucho, y verdaderamente los domingos los quiero destinar para dar una palabra donde de otra manera quiero dar los domingos esta palabra. Esto de la guerra espiritual, a veces las personas que están nuevas no van a entender mucho, pero yo quiero que me tengan paciencia. Pero quiero que sepan que esta guerra que hay en el mundo espiritual tenemos que saberla y entenderla, porque la Biblia dice que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento, no porque pecaban sino porque les faltó conocimiento. Entonces a la larga la ignorancia de la palabra de Dios viene a ser un pecado, porque nos hace perecer. Amén. Entonces mire lo que dice, vamos a leerlo todo. Las siguientes naciones, vamos a leerlo. Las siguientes naciones son las que el Señor dejó a salvo para poner a prueba, ¿qué? A todos los israelitas. Escúcheme bien, paren ahí un momentico. Las naciones, ¿cuáles naciones? Ahorita vamos a ver cuáles naciones. ¿Para qué dejó el Señor estas naciones salvas? ¿Para qué? Para probar a los israelitas. ¿Quiénes eran los israelitas? El pueblo de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? El pueblo de Dios. ¿Para qué las dejó? Vamos a ver, dice para poner a prueba a todos los israelitas que no habían participado en ninguna ¿qué? De las guerras de Canaán. Escúcheme bien, sigamos. Y lo hizo solamente para que los descendientes de los israelitas, los que no habían tenido experiencia en el campo de la batalla, aprendieran ¿a qué? A combatir. ¿Para qué les dejó la nación el Señor? Para que aprendieran a pelear. O sea, que ¿qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros ¿qué? A usted no se le haga raro que el Señor deje por ahí unos demonios sueltecitos para que vengan y lo ataquen a usted. Mira a quiénes dejó. Dice, para que los que no habían tenido experiencia en el campo de batalla aprendieran a combatir. Sigamos. Quedaron los 5 príncipes de los filisteos. ¿Quién eran los filisteos? Los que siempre querían matar ¿a quién? A los israelitas. Todos los cananeos. ¿Quién eran los cananeos? Todos los que querían matar a los israelitas. Y los sidonios, los heveos, todos los feos que vivían en los montes del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta Lebo Hamat. Sigamos. Allí los dejó el Señor para poner a prueba ¿a quién? A los israelitas, a ver si obedecían. Yo cuando leí este versículo a mí se me estremeció. Yo dije, con razón yo he tenido tantas batallas. Es que el Señor me dejó unos cuantos demonios por ahí para que yo aprendiera a pelear. Pero miren lo que sigue diciendo. Para que a ver si obedecían sus mandamientos que en él había dado ¿a qué? A sus antepasados por medio ¿qué? Por medio de Moisés. Escúcheme bien. Escúcheme bien. ¿Quién fue el que dejó estas naciones para que vinieran a pelear contra Israel? El Señor. El mismo Señor. O sea que los que están iniciando en el evangelio, no se les haga raro que le hayan dejado unos filisteos, unos jebuseos y todos los feos para que vengan en contra suya. Y usted no tiene que ponerse a llorar. Usted lo que tiene es que levantarse y pelear, porque ¿qué es lo que quiere el Señor? Que aprendamos a pelear. No se le haga raro que sus hijos se empiecen a desviar. No se le haga raro que sus finanzas empiecen a caer.
No se le haga raro que todo lo que usted esté haciendo, todo le salga mal. No vaya a ser que haya un filisteo o un feo por ahí que el Señor dejó. ¿Para qué? ¿Para qué? Por eso es que yo no creo a veces en esas iglesias tan livianas, que todo es prosperidad y que todo Dios sí, que no. Aquí yo veo todo lo contrario. Y él en el Nuevo Testamento dijo, porque no o sea, aquí los feos son los demonios, principados, potestades y todos. Aquí los filisteos son ellos. Entonces, acá hay un principio espiritual muy tremendo. ¿Para qué quería que el Señor ellos pelearan? Diga, para que yo aprenda a pelear. ¿Qué va a pelear? Esto es una guerra espiritual. Hay una batalla de la fe. Significa que hay espíritus inmundos destinados a su vida para que ustedes fracasen en la vida. Y que ustedes en la sabiduría de Dios, por eso es que yo no creo, si el Señor ya lo hizo todo, usted no tiene nada que hacer. No, usted sí tiene algo que hacer. Pelear una batalla de la fe. Y en esa batalla de la fe, usted vaya avanzando, los ángeles se van a mover a su favor. El Espíritu Santo le va a revelar. El Espíritu Santo lo va a llevar a alturas donde usted no se alcanza a imaginar. Entonces, escúcheme bien. Entonces, el Señor, ¿qué les había dado a ellos? ¿Qué le había dado a ellos? Vamos a mirar Deuteronomios 1:21. ¿Qué les había dado a ellos? Deuteronomios 1:21. Miren, el Señor su Dios les ha entregado, ¿qué? La tierra. Vayan y ¿qué? Tomen posesión de ella, como les digo el Señor, el Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni qué. O sea que el Señor le dio a usted una tierra prometida. ¿Cuál es? ¿Cuál es? En el ámbito de qué le dio una tierra prometida. A usted le dio, a mí por lo menos me dio un ministerio. Me dio un ministerio. ¿Sabe qué tengo que hacer yo ahí? Esa es mi tierra prometida. ¿Sabe qué tengo que yo hacer ahí? Empezar a pelear contra todos los feos, contra todos los filisteos. Escúcheme bien, Dios es un Dios de guerra. Y nosotros sus hijos somos sus hijos de guerra. Y por eso nosotros nos tenemos que levantar a orar, a reprender al enemigo. Nosotros tenemos que aprender a discernir lo espiritual. Si usted verdaderamente vino a los pies de Cristo y le dijeron que sí, que ya todos los problemas se le habían acabado, le dijeron mentiras. Al contrario, sus problemas van a empezar. Con una diferencia, que antes tenía problemas y usted no sabía qué hacer. Ahora usted los va a tener, pero usted sí va a saber qué hacer. Usted sí va a tener la victoria. Usted, el Señor, sí le va a dar la fuerza. Así que pelee. No se conforme. No se conforme. Si usted se conforma es porque usted no sabe lo que Dios le ha dado. Si usted se conforma es porque usted no conoce el proyecto de Dios en su vida. Cuando una persona, el peor enemigo del evangelio es que una persona se conforme. Que una persona se conforme, ay sí, ya me estoy ganando el mínimo, pues sí, con eso vivo y ya está bien. No, escúcheme bien, Dios nos quiere prosperar. Dios quiere que nosotros vivamos llenos de salud. Dios quiere que nosotros vivamos llenos de victoria. Dios no quiere que nosotros nos vivamos lamentando. Dios no quiere que nosotros solamente veamos, sino solamente tragedias y tristezas en nuestra casa y a veces nosotros no saber qué hacer. Entonces aquí el Señor dijo, voy a dejarle a estos pueblos para que vengan y los ataquen, para que aprendan y a ver qué van a hacer. A ver si se van a poner a llorar o se van a poner valientes o se van a ir en pos de los dioses que ellos vienen, se van a dejar llevar esclavos, porque eso era lo que hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se volvía era amigo de los enemigos y después terminaban ¿qué? Adorando a sus dioses. Y aquí está pasando lo mismo. Entonces aquí se hacen amigos del mundano y terminan haciendo lo que el mundano hace. Terminan en las discotecas, terminan acostándose con una y otra mujer, terminan esto y lo otro y lo otro. Y después ¿qué hacen? El Señor me perdona. Escúcheme bien, Dios no puede ser burlado. Y para usted caminar en esta guerra victoriosa, usted tiene que andar en lo único que lo va a respaldar a usted es la santidad de Dios en su vida. A mí me gusta la gracia. Y créame, a veces mi esposa me dice, amor, pero usted sí es misericordioso, pero me gusta. Pero escúcheme bien, la gracia exige santidad. La gracia exige valentía. La gracia exige esfuerzo. La gracia exige diligencia para nosotros no resbalar en eso. Por eso nosotros necesitamos pegarnos a la palabra. Por eso nosotros no podemos andar midiendo nuestras fuerzas con nuestros pensamientos. Entonces aquí hay una tierra prometida. Él le dijo, vayan,
Tomen posesión de ella. Él las mostró. Ellos fueron a mirar, a ver qué había en la tierra. ¿Qué encontraron? Decían que los racimos de uva lo tenían que cargar entre dos. Y ellos dijeron: la tierra es muy buena, demasiado buena, pero hay muchos gigantes. Yo no voy a entrar por allá. No, me matan. Soy como una cucaracha. Y la gente no le gusta. La gente es feliz que le digan a la oreja una profecía que va a ser rico, que va a tener carro, que va a tener beca, que va a tener casa. Y gloria a Dios por eso. Yo creo en eso. Yo creo que un hijo de Dios debe ser próspero, porque el hijo de Dios es próspero para bendecir, es próspero para ayudar a las viudas, es próspero para ayudar a los huérfanos, es próspero para ayudar a su hermano. Yo sí creo en eso, pero no creo en un hijo de Dios próspero y pecador, próspero y andando en sus deseos egoístas, siendo envidioso, siendo amargado. Yo no creo en ese hijo de Dios. O siendo una persona que para donde va la marea se va él. Yo creo en los hijos de Dios que tienen dominio propio. Yo creo en los hijos de Dios que creen en el poder de Dios. Yo creo en los hijos de Dios que viven en amor y viven la palabra. Yo creo en esos hijos de Dios y que Dios los va a levantar. Pero escúcheme bien, la única manera de que nosotros seamos levantados es que nosotros caminemos de la forma que yo le estoy diciendo. Una, llenos de la santidad de Dios, porque ya Él nos la dio. Dos, caminando sus promesas, porque Él ya nos la dio. Y tres, peleando contra el enemigo. El enemigo no se va a quedar quieto cuando usted empieza a prosperar en Dios. Pero usted algo tiene que hacer: levantarse a orar. Ay, que el pastor está orando por mí. Sí, es verdad, pero el pastor no puede hacerlo crecer a usted espiritualmente. El único que lo puede hacer crecer espiritualmente es Dios. Yo les puedo decir una palabra y les puedo decir que peleen, pero ustedes salir de aquí y estar llorando en la primera circunstancia que se encuentran en la calle. Por eso ministerios se caen. Por eso usted podemos ver la cadena de Hillsong. La cadena de Hillsong, cómo cayó tristemente. Ya no hay nada de esas iglesias. Desde el pastor principal hasta lo último, esa iglesia cayó. Una iglesia tan próspera. Se olvidaron de la santidad, se olvidaron de la guerra espiritual, se dedicaron solamente a ver bonito y a hablar bonito, cuando había un enemigo que se los estaba comiendo día tras día y ellos no se dieron de cuenta. La Biblia dice: el que esté firme, mire que no caiga, y mantenga vigilante, velá y orá en todo tiempo. ¿Qué es velar? Pues estar pendiente de algo. ¿Y qué es orar? Pues orar. Entonces necesitamos entender, vamos a entrar. Le decía yo a mi esposa: no sé por qué tengo la sensación de que el Señor nos quiere soltar algo, pero cuando el Señor le suelte algo a usted tiene que protegerlo con su propia vida y tiene que velar por ese propósito que Dios le dio. Cuando Dios le empiece a soltar la unción a usted, cuando Dios le empiece a soltar esa delicia del cielo a usted, vigile, viva en santidad, no permita que eso se apague, porque el día que se apague, ¡ay, qué duro es volverlo a levantar! Eso sí duele más. Duele más recuperar un testimonio que perderlo. Entonces necesitamos entender. Vamos a leer otro versículo para iniciar. Estoy en la introducción todavía, imagínense. Pero voy a ser un poco duro en cuanto a este tema, por lo que el Señor va a hacer con la vida de ustedes. Yo no puedo botarlos a la guerra a ustedes así, porque si el enemigo va a empezar a ungirnos y a prosperarnos de una manera sobrenatural, el enemigo se va a dar de cuenta y él no va a querer que usted se levante. Entonces va a empezar a atacar nuestros hijos, va a empezar a atacar nuestra salud, va a empezar a atacar nuestras finanzas. ¿Para qué? El propósito de Satanás en Job no era quitarle las cosas. El propósito de Satanás en la vida de Job es que Job negara a Dios. El propósito del diablo en sus vidas no es quitarle las cosas a ustedes. El propósito del diablo en ustedes es que ustedes nieguen a Dios. Por eso se la tienen que quitar, para oprimirlos. Pero si nosotros nos levantamos entendidos, entonces vamos a entender los tiempos de Dios. Hay gente que se le pasa los tiempos y nunca hicieron nada. Ya se les cerró la puerta en Dios. Amén. Entonces, hoy se cumple una palabra en mi vida, como les dije al principio. Esa vez el Señor me mostró cómo 4 ministerios cayeron y al día de hoy esos 4 ministerios cayeron. Pero estaban peleando como dándole golpes al aire. No se estaban dando de cuenta que ellos estaban
estaban dizque librando las almas y no se dieron de cuenta que el ministerio de ellos era el que estaba encarcelado. O sea, lo primero que tenían que hacer era liberar el ministerio de ellos para que las almas pudieran de entrar. ¿Quién va a querer de entrar a una cárcel? O dígame, la persona que están en una iglesia que no le hablan la verdad, y cuando va a otra iglesia y le hablan la verdad y él se siente libre, ¿qué va a querer volver? No va a querer volver, porque esto no es una religión. Entonces vamos a leer Gálatas. Se me perdió acá, espere un momentico, regálame un segundo. Efesios, aquí lo tengo. Gálatas 6, versículo 7. Dice, hermanos, no se engañen, dice esta palabra, de Dios no sé qué. ¿Esa qué versión es? No, colóqueme la Reina Valera, hágame el favor. Es que yo tengo aquí algo y me descuadra ahí un poquito. No sé, pero yo soy enchapado a la antigua, me gusta la Valera. La del 60, me gusta la. Dice, porque el que siembra para su carne, ¿qué? De su carne segará, ¿qué? Corrupción. Otro poquito atrás. Bueno, igual íbamos a leer eso. No os engañéis, Dios no puede ser, ¿qué? Burlado. Pues todo el hombre que siembra, eso también, ¿qué? Segará. Entonces acá hay una ley espiritual. Y escúcheme bien, esta ley espiritual, aunque usted se arrepienta, usted va a tener que luchar con ella. Póngale cuidado a lo que les voy a decir. ¿Usted le es infiel a su esposo o usted le es infiel a su esposa? Dios lo lava, Dios lo perdona, pero ahora usted tiene que luchar para arrancar esa maldita semilla que usted sembró en su casa, que es recuperar la confianza con su esposa. Dios le va a ayudar a arrancarla, pero eso de usted depende, que se siga creciendo la matica y siga dando frutos. Dios lo perdona, Dios lo limpia, pero usted tiene que, ¿qué? Ir a arrancar esa semilla que sembró en el corazón de esa mujer o sembró en el corazón de ese hombre. ¿Cómo lo va a hacer? Mostrándole todo lo contrario a lo que usted hizo, hasta que ella vuelva a recuperar la confianza en usted, y orar y doblar rodilla e interceder por el corazón de esa mujer que usted dañó, porque usted sembró una semilla ahí. Porque a veces la gente, una cosa es usted pecar siendo impío y no conocer la verdad, pero otra cosa es usted pecar conociendo la verdad. El Señor perdona y olvida todo lo que usted hizo, porque usted no sabía por qué lo estaba haciendo, porque estaba allá metido en el engaño. Pero aquí, escúcheme bien, en esta tierra que Dios le dio, usted le mete una semilla de iniquidad, ahora tiene que ir a arrancarla. Usted Dios le dio una empresa y usted la embarró, se puso a hacer negocios torcidos. Y sí, cuando se vio quebrado, fue a Dios y se arrepintió. Pero la empresa Dios no se la va a devolver. Ay, sí, ya se arrepintió, tome otra vez. No, Señor, ahora tiene que empezar a trabajar y a trabajar otra vez duro para volverla a levantar y arrancar esa maldita semilla que usted sembró de lo contrario a integridad, de corrupción. Tiene que ser todo lo contrario. Entonces ahora usted tiene que saber qué fue lo que hizo, llenarse de la verdad para ahora no volver a caer en el mismo en el mismo error. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Lo que usted siembra, esto es una ley espiritual. Lo que usted siembra, eso segará. Dios lo perdona, Dios es fiel y aboga por usted y lo limpia. Pero ahora usted en esa limpieza tiene que ir a arrancar esa semilla que usted sembró. Uy, me están llamando a estas alturas de la vida. Me llamaban en el momento más oportuno. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Por eso es que dice, ojo, Dios no puede ser burlado. Porque hay mucha gente que dice, ay, sí, yo me arrepiento y ya. Me arrepiento. Si usted cayó en una inmoralidad sexual y embarazó a esa mujer, el Señor lo va a lavar, el Señor lo va a perdonar. Pero ahora usted tiene que responder por ese peladito. Toda la vida ahora tiene que trabajar por él y darle buen ejemplo para que él no caiga en sus errores. Y esto es delicado, hermanos, esto es santidad. Por eso tenemos que tener temor reverente en nuestro corazón, porque el enemigo, escúcheme bien, el enemigo no
no está interesado en que usted caiga en el pecado. Él lo hace caer, Él lo hace pecar a usted para tener un derecho legal sobre su vida, para que usted siembre esa semilla de iniquidad y Él empezar a abonarla a través de su vida hasta que le dé fruto, y fruto en abundante. Entonces tenemos que entender eso. El pecado es delicado. Por eso el Señor aborrece el pecado, porque Él sabe cuál es la consecuencia del pecado y Él perdona los pecados. Pero tenemos que tener cuidado cómo tratamos a las personas. Por eso bien dice la palabra: cuidado con la vara que mides, porque con esa misma vara lo pueden andar midiendo a usted. Entonces aquí esto es un juego bien tremendo. Entonces sigamos. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará ¿qué? Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué? Vida eterna. Pero escúcheme bien. Usted siembra y el árbol no le da el fruto al otro día. Él va a crecer. Él tiene un tiempo. Siga. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, sino si no desmayamos. Hice una oración y nos olvidamos. Dicen: no nos cansemos, sigamos. Empezamos, listo. El Señor nos empezó a prosperar, sigamos. El Señor empezó a transformar nuestra casa, sigamos. No desmayemos, porque si desmayemos, entonces vuelve el enemigo y se quiere volver a entrar. Y esto pasa hasta el último día de su vida y mi vida. Por eso Pablo, cuando inició, dijo: yo peleo la buena batalla de la fe. Y antes de morir dijo: he peleado. Entonces tenemos que entender esto. Esos son principios espirituales, escúcheme bien, que Dios no puede quebrantar, porque Él se sujeta a su propia palabra. Por eso tan importante es que cuando nosotros abrimos esta lengüita, tratemos de cumplir todo lo que en ella digamos, porque si no, con esa misma palabra nos vamos a atar nosotros. Hoy estoy así. Pero ¿queremos pelear una buena batalla de la fe? ¿Queremos tener victorias contra nuestros enemigos? Escúcheme bien, cuando Israel fue a pelear contra Haití, creo que se llamaba, el Señor les dijo: no vayan a coger nada, dejen eso allá. Y hubo uno entre ellos que se robó. Primero pelearon contra Jericó, creo que fue. Y uno de ellos se le alargó la mano y se trajo un lingote de oro y un manto babilónico. Y se fueron a pelear con el otro y ¡pum! Perdieron. Y el Señor le dijo: saca el anatema del campamento. ¿Y sabe qué le costó? Lo quemaron a él. Quemaron todas sus propiedades, quemaron a sus hijos y ninguno quedó de esa casa. El pecado Dios no lo tolera. Por eso, escúcheme bien, Él es amor, pero Él es justo. Y si Él es justo, Él tiene que hacer cumplir la palabra suya. Y si Él dijo que si nosotros sembramos, si recogemos lo que sembramos, entonces ciertamente usted va a recoger lo que siembra. La única manera de que usted no recoja una semilla que sembró es ir a sacarla y hacerla que se muera. Y si ya nació la matica, arrancar la mata y asesorarse que no le vaya a quedar ningún hijo por ahí. Por eso necesitamos vivir en amor, con el perdón en la mano. ¿Cómo se genera la concupiscencia? La concupiscencia, la Biblia dice en Santiago que cuando uno es tentado de su propia concupiscencia es que es atraído. ¿Cómo se genera la concupiscencia? Escúcheme bien cómo se genera. Usted comete un acto pecaminoso, ¿sí? Un acto pecaminoso y el Espíritu Santo lo redarguye. Está mal. Vuelve y lo comete. Está mal. Vaya y trabaje. Sea diligente. Ay, Señor, usted provee todas las cosas según la necesidad, según las riquezas de su gloria. Y empiecen a sacar versículos porque hasta se vuelve necio uno en el corazón. Sí, se vuelve teólogo uno. Sí, hacer teólogo con el Señor, que fue el que escribió la palabra, imagine usted. No haga eso. ¿Sabe qué está haciendo el enemigo? Cada vez que el Señor le pone que no lo haga y usted no lo hace, viene una capa sobre su corazón, y otra capa, y otra capa, y otra capa, y otra capa. Cuando usted menos se dio cuenta,
el Señor le habló y usted ya no lo pudo escuchar. ¿Sabe por qué? Porque cauterizó su corazón. Y ahí es donde viene el enemigo y lo coge a usted. Entonces, eso que lo cauterizó a usted, entonces el diablo dije, ya no escuchó a Dios, ya lo puedo tentar. Entonces viene la tentación y la Biblia dice que su propia concupiscencia, de lo propio que el diablo sembró en su corazón, eso lo va a jalar. ¿Por qué? La única forma de que usted lo salvaba era la voz de Dios, pero como ya no la escucha, entonces en la iniquidad se apropió de usted y usted fue jalado y ¡pum!, cayó en el pecado. Y ahí sí fue peor, porque el enemigo lo va a acusar, lo va a condenar. Y si de pronto Dios tiene misericordia, le coloca a alguien para que lo libere, para que ore por usted, lo reargulla, usted caiga y la unción caiga y ¡pum! Pero eso a veces no pasa todo el tiempo. A veces uno cae y lo que hacen los hermanos es terminar de matarlo a uno. Ya le están midiendo a uno los hombros y la altura para hacerle la tumba y enterrarlo. Entonces tenemos que cuidarnos, porque nosotros tenemos una promesa de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo empezar nuestra vida? Aquí ya dijimos que el Señor es el que puso a todos los feos en contra para que el pueblo de Israel aprendiera ¿qué? Diga, aprendiera a pelear, aprendieran a ser guerreros, aprendieran a defenderse, ¿correcto? Y le enseñara a sus generaciones que con los enemigos no hay que tener misericordia, hay que ¿qué? Hay que tumbarlos, porque si no ellos no van a tener misericordia con nosotros. Amén. Entonces, el Señor nos dio ¿qué? Una tierra prometida a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer con esa tierra prometida? Vamos a mirar. Diga, atar al hombre fuerte. Tenemos que atar al hombre fuerte. Vamos a mirar Marcos 3:27. Marcos 3:27. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para entrar a una tierra prometida donde están estos gigantes, ¿qué hay que hacer para tomar posesión de la tierra? Pues atar al hombre fuerte que está ahí en ese lugar. Digamos, vamos a dar un ejemplo. Adolfo quiere tomar Villavicencio. El Señor le dijo que tomara Villavicencio, pero Villavicencio está ¿qué? Inundado de chamanes, de brujos y de toda inmundicia. Por eso se llama el brujo llanero, por eso el nombre. Mire el sello que le tienen sobre la ciudad. Si solamente se habla de Villavicencio por su capacidad de creer en la bola de juego, y la gente cree que es un juego, que la bola de juego, que la madre monte, que esto, que lo otro. Me fui yo para Malocas, me fui con mi grupo élite. Digo, vamos a espiar la tierra, y nos fuimos. Y dio la casualidad que dimos con. ¿Usted iba conmigo? ¿Quién era el que iba conmigo? ¿Cristian iba conmigo ese día? No. Los pastores, ellos no iban conmigo. Y dio la casualidad que había una señora ya muy decente, y le caímos en gracia. Y yo haciéndome el bobo, el que no sabía nada. Y yo decía, venga, pero explíqueme de dónde salen todos estos mitos. Y me puse a detallar y le tomé fotos y todo, y me senté. Y en cada placa que había acerca de ese mito, que a la larga no es un mito, sino es un trasfondo espiritual que hay ahí, ¿correcto? Y decía usted cómo hacer pacto con esa entidad espiritual. Ahí explicaba en la placa, yo le tomé la foto y después me coloqué a leer una por una. Ella nos iba diciendo la historia, y parece la historia muy chistosa, ¿sí? Y habían como unas 12 estatuas, la bola de fuego, la madre monte, pues eso había de todo, las brujas, eso había de todo, hasta de las que no, habían como unas 15. Y yo me puse a tomarle las fotos a las placas y las historias de ellos, y ellos contaban las historias. Y ahí en la historia especificaba cómo hacer usted pacto con esa entidad espiritual. Había una que inclusive me grabé, que había una que usted el domingo de resurrección, usted tiene que ir a medianoche, sacarse un poquito de sangre y invocar a ese espíritu inmundo y colocarlo sobre un vaso y dejarlo ahí toda la noche, la sangre suya, y al otro día usted venir y ya el espíritu viene a visitarlo a usted. Entonces, eso es brujería. Eso es brujería. Y para completar, pues estaba el que vino a consagrar eso fue el Papa. El que vino y ahí estaba donde oró el Papa, donde durmió el Papa, donde él comió. No lo habían lavado, no habían lavado el plato, lo tenían ahí como inmolado, ¿sí? Ahí como canonizado el plato en una vitrina, y donde se sentó el Papa, supuestamente apareció la cruz debajo de la silla, y esa silla la colocaron como una silla santa, ¿correcto? Entonces
Y yo, uy, es mentiroso el diablo con todos sus demonios. Y nos quedamos impactados. Porque la gente, aunque piensa que esto es algo, una recocha, realmente hay un trasfondo espiritual muy fuerte en todas estas cosas que se mueven y llevan en cautividad a las personas. Entonces nosotros necesitamos entender esto. ¿Y por qué fui allá? Porque estábamos haciendo unos actos proféticos, orando por la ciudad, y necesitábamos saber contra qué nos íbamos a enfrentar, ¿correcto? Por eso Moisés le dijo a los 12, le dijo, vayan y miren y traigan ¿a qué? El informe. ¿Y qué hicieron ellos? Se llenaron de miedo. Pero nosotros aquí no, aquí nosotros vamos a ir a pelear. Conmigo es peleando. Yo tengo la sangre de guerrero en mis venas. Entonces, ¿a quién dice? Marcos 3:27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá ¿qué? Sacar sus bienes. Entonces, escúcheme bien. El enemigo engañó a Adán y Eva. Adán y Eva eran los que gobernaban la tierra. Ellos eran los que Dios le dio autoridad sobre toda la tierra. Él le dijo a Adán y Eva, sojuzguen y ¿qué? Y fructifiquen y sean benditos. Sojuzgar es oprimir, ¿sí? Oprimir algo, ¿sí? O señalar algo, ¿correcto? Administrar bien. Pero Adán y Eva evidentemente que no, ¿qué? No lo hicieron. Entonces le cedieron esa autoridad ¿a quién? Al enemigo. Por eso dice que este mundo está ¿qué? Lleno de ¿qué? De tinieblas, ¿correcto? Entonces nosotros vinimos a este mundo. Cuando usted nació de nuevo, usted descendió del cielo y se vino y se metió en el cuerpo de Guillermo. Guillermo vino del cielo y se encontró ese cuerpo de Guillermo y se metió ahí. Escúcheme bien, nosotros nacimos de nuevo. Nosotros venimos ¿de dónde? De arriba. Yo nací el 28 de junio del 2016. Yo ese día nací de nuevo. Yo descendí del cielo y el Espíritu Santo me metió aquí, en este cuerpo. Lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Pero nosotros vinimos ¿a qué? Nosotros somos como esas personas que vienen de parte de otra nación. Cuando viene a otra nación, ¿cómo es que se llaman los qué? Embajadores. La Biblia dice que nosotros somos embajadores ¿de qué? Del cielo aquí en la tierra. O sea, nosotros velamos para que las leyes del cielo se cumplan. Entonces nosotros empezamos a entender que cuando nosotros, todo hijo de Dios, cuando empieza la vida cristiana, a veces es muy duro y muchos desisten. ¿Por qué? Porque no han podido entender lo que está pasando, ¿correcto? Cuando yo empecé, por lo menos a mí, mi esposa es testigo, me levantaban de la cama, se caían las cosas, eso era terrible, eso yo no hallaba qué hacer. Pero empecé a entender todas estas cosas espirituales y empecé a entender que yo tenía autoridad y logré atar el hombre fuerte que estaba amarrando mi vida y estancando mi vida para que yo no creciera espiritualmente. Entonces, ¿cuál es el hombre fuerte que usted tiene delante de usted? ¿Cuál es el hombre fuerte que el diablo colocó para que usted no crezca? ¿Cuál es el hombre fuerte que usted está teniendo como posición en su casa? ¿Cuál es ese hombre fuerte? ¿No está dejando que fluyan las finanzas para que usted viva oprimido todo el tiempo por causa de las finanzas? ¿Por la enfermedad? Hay gente que mantiene enferma. ¿Por la amargura? ¿Cuál es ese hombre fuerte? Usted tiene que atarlo. Usted tiene que atarlo. ¿Cómo lo va a atar? Diga, que Dios me lo revele. Diga, que Dios me revele. Pero me tengo que levantar. ¿Qué otras cosas necesitamos hacer? Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos ser llenos del espíritu de intercesión. Necesitamos ser llenos del conocimiento de Dios. Necesitamos ser llenos de un espíritu de oración. ¿Para qué? Para nosotros poder empezar. Escúcheme bien, el Señor no le va a dar una carga más de la que usted no pueda ¿qué? Sobrellevar. Entonces significa que usted, cualquier obstáculo que le aparezca en su vida, usted lo va a lograr superar. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir con su hijo que le ponga una carga más de la que usted pueda cargar. Significa que la oposición que usted está teniendo en este momento, diga, la puedo destruir, la puedo derribar, puedo pasar por encima de ella, puedo tener victoria sobre ese obstáculo. Amén. Pero entonces para eso necesitamos ser llenos de ¿qué? ¿Por qué cristianos derrotados? Porque no son llenos del Espíritu Santo. Son llenos de letras, son llenos de religiosidad, son llenos de iniquidad, son llenos de todo y no han descubierto la obra de la cruz en la vida de ellos. Ni siquiera saben que han nacido de nuevo. A mí me da mucha tristeza. Yo he tenido pastores aquí liberando que no han nacido de nuevo. Un hombre una vez vino acá, pastor de una iglesia grande,
y tristemente lo estaban pisoteando porque el hombre ha cometido un error. Y vino acá, donde la pastora Clemencia. La pastora Clemencia es conocida porque ella es una mujer de Dios y conoce mucho de la palabra, y ella da muy buena consejería y puede guiar a una persona a la verdad. Pero yo no soy tanto de esos. Yo soy más de como que, bueno, vamos a orar y pongámonos firmes a ver qué va a pasar. Y ese momento me quedé yo mirando al hombre y le hago la pregunta. Le digo, venga, ¿usted nació de nuevo ya? Yo no sé, el Señor me colocó a preguntarle. Me dijo, ¿qué es eso? Yo le dije, no, usted lo que necesita es nacer de nuevo para poder salir de esos cochinos pecados. Venga, haga la oración de fe. Y le hice la oración de fe y empezó a hablar en lenguas. Llevaba toda la vida de pastorado y nunca había hablado en lenguas. Y ese día que aceptó al Señor, ahí sí lo aceptó de verdad. Se arrepintió y el Señor lo llenó del Espíritu Santo y empezó a hablar en lenguas. Nosotros tenemos un poder dentro de nosotros. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo? Vamos a mirar Hechos 1:8. Vamos a mirar Hechos 1:8. Quiero llevar rápidamente. Voy a dar 5 pasos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar para que el Señor nos revele qué es lo que se está oponiendo en nuestra vida. Escúchame bien, ¿ustedes creen que el Señor le puede revelar eso? Claro, porque el Señor nos quiere ver ¿qué? Libres, nos quiere ver llenos de la victoria. No sé, pero yo hubo un momento que yo le digo a mi esposa todos los días, yo hubo un momento que como que el diablo estaba ahí, pero ya como que ya huyó. Pero ahora me toca mantenerme ¿qué? Firme. Porque había muchas cosas, no crean que yo a veces predicaba aquí y yo decía, uy, yo quisiera creer eso que predico. Yo lo decía, yo a veces miraba mis propias predicas y yo decía, yo quisiera creer eso, ¿verdad? Allá hablo como un valiente, pero uy, no, qué cobardía a veces la caía en mí. Y eso me enseñó muchas cosas a mí. Entonces, dice, pero recibid poder cuando haya ¿qué? Venido sobre vosotros ¿qué? El Espíritu Santo, y me seréis testigo ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Escúcheme bien, el Señor les dijo, no vayan a salir a pelear con nadie. ¿Hasta que qué? Hasta que venga el Espíritu. O sea que hay una evidencia cuando viene el Espíritu Santo dentro de nosotros, sobre nosotros, aquí sobre nosotros. El Espíritu Santo obra en 2 maneras. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, pero está sobre nosotros. Cuando nosotros nacemos de nuevo, Él está dentro de nosotros. ¿Para qué? Para guiarnos a toda verdad, para formar el carácter de Cristo en nuestro corazón, para que nuestra mente sea moldeada a la imagen de Cristo. Pero cuando viene sobre nosotros, nos empodera y nosotros vamos en pos y en contra de las tinieblas. Ahí nos empodera y nosotros, o sea, cuando viene ese espíritu sobre nosotros, nos empodera, nos da valentía, nos da esfuerzo y nosotros salimos mentiroso el diablo porque va a caer. Entonces aquí Él nos empodera. Y vamos a mirar. Aquí en este evento estaba un tal Pedro que había negado al Señor Jesús hace como una semana atrás. No más, porque el Señor duró 40 días con ellos. Póngale 2 meses atrás había negado 3 veces al Señor. Era un cobarde miserable, porque se llenó de miedo y lo primero que hizo es, yo a ese tal Jesús nunca ni siquiera lo he visto, y llevaba 3 años andando con él. Entonces era un cobarde. Pero mire lo que pasa aquí. Vamos a Hechos, ahí mismo en Hechos 2. En Hechos 2. Y de repente vino un viento recio, como un estruendo de un viento recio que soplaba, la cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Siga. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Esa fue la evidencia que el Espíritu Santo hizo ese día para él que decir, aquí estoy. Entonces hay una evidencia en nosotros, no necesariamente porque el don de lenguas es un don, ¿correcto? No necesariamente todos lo van a tener, pero pues en mi creer todos deberían de tener, en mi creer, ¿correcto? Entonces hay una evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Que nosotros nos sentimos empoderados, nosotros nos sentimos llenos, nosotros nos sentimos con la capacidad de ir a lo que el Señor nos está haciendo. Y ahí el mismo Pedro que negó a Jesús se paró y 3,000 se convirtieron ese día. Y fue tanto la valentía de él que dio su vida por ese nombre que había negado el día de la crucifixión. Entonces aquí vemos que algo cambió en ellos. Algo cambió en ellos.
Entonces nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando nacimos de nuevo, porque dice que el Espíritu Santo es uno con nosotros, en nuestro espíritu. Pero cuando el Señor nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, entonces el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos empodera. ¿Correcto? Y ahí es donde nosotros, ese fuego no se puede apagar. Ese fuego tenemos que avivarlo. ¿Cómo lo vamos a avivar? Meditando en la palabra, en lo que el Señor nos está diciendo, y orando, humillándonos, así sea que nos toca levantarnos a las 3 de la mañana, o como yo, que me acuesto a la 1, 2 de la mañana. Casi no me gusta madrugar, pero me gusta trasnochar. Pero mantengo mi mente y mi conciencia todo el tiempo. Todo el tiempo. A veces mi esposa me dice: ¿usted qué está pensando? Yo no me puedo sacar esto de la cabeza, ¿qué hago? Yo mantengo pensando en el avivamiento. Yo solamente estoy aquí predicando y estoy esperando que todos caigan ahí bajo el poder del Espíritu de Dios y empiecen y salgan a predicar y empecemos a trastornar esta ciudad. Uy, ¿ninguno? Bueno, uno, me quedo con ese amén nomás. Entonces, me quedo con ese amén. Entonces, ahora, después de que somos llenos del Espíritu Santo de Dios, empiezan a pasar cosas sobrenaturales. Empezamos a mirar lo sobrenatural de Dios, ¿correcto? Aunque Jesús era uno con el Espíritu Santo desde que nació, podemos ver que se le murió el papá y él no pudo hacer nada. Porque no había sido, ¿qué? Ungido con el Espíritu de Dios. Porque José murió joven. Si usted se pone a leer, y los que conocen de Biblia, José murió a una edad muy joven. Porque cuando Jesús nació, y Jesús fue al ministerio a los 30 años, cuando Jesús nació, póngale que este hombre estaba a la edad de casamiento de los judíos, que era más o menos entre los 30 años por ahí, ¿sí? O sea que tendría por ahí 60 años, relativamente estaba joven, ¿sí? Y falleció, porque antes de que Jesús vaya al ministerio, ya José había muerto. Y Jesús no había sido ungido, no pudo resucitar a su propio padrastro, digámoslo así, porque era el padrastro, no era el papá, ¿correcto? Entonces, no quiero entrar en ese tema. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, diga: los dones se me alborotan, los dones empiezan a caminar. ¿Cuáles dones? Lo que el Señor empieza a revelarnos. Entonces, hay unos que Dios les dio dones de sanidad. Escuche bien, hay dones de sanidad, dones. O sea, dentro de la sanidad hay varios dones. Usted tiene que identificar. Por lo menos yo he sabido que Dios me usa para sanar SIDA. Dios me ha usado para que personas de SIDA se sanen, ¿correcto? Y yo debo orar por personas de SIDA y se han sanado, ¿sí? El que más me sorprendió una vez que me llevaron al hospital a orar, ¿cómo era que llamaba? Cristian era que llamaba, muchacho. Y ese hombre ya estaba a los solos huesos, y Dios lo levantó de ahí. Lo levantó de la cama. Le dije: en 3 días estará fuera del hospital. Y en 3 días salió. Cuando el viernes me llamaron, me dijo: ya estoy fuera. Y aquí vino unos días, se congregó, después se fue para Villanueva. No he sabido el futuro de él, pero ojalá que Dios lo tenga guardado. Amén. Que no vaya a ser como el leproso, que Dios lo sanó y se fue para el mundo y nunca dio gracias. Entonces hay gente así. Una sanidad que caiga sobre una persona no califica que esa persona vaya a ser fiel. Porque a veces muchas personas dicen: uy, esa persona tuvo SIDA, Dios lo va a usar grandemente. No necesariamente pasa eso. Dios lo sanó porque le plació sanarlo. Y esa no es una consecuencia de que usted va a ser el super mega apóstol de todas las naciones. No pasa eso. Entonces hay que ser lleno del Espíritu Santo y los dones empiezan a fluir. Viene el don de lenguas, viene el don de tener visiones, el don de discernimiento, el don de interpretación de lenguas, que eso vienen a ser nuestras armas espirituales. Diga: armas espirituales. ¿Para qué son las armas espirituales? Para pelear, porque dice que nosotros militamos no en la carne, sino que en el Espíritu, y nuestras armas son ¿qué? Espirituales y poderosas en Cristo para destrucción de fortaleza. O sea que si usted no tiene ni un don, o por lo menos no sabe que lo tiene, entonces usted está desnudo peleando contra el enemigo. Y por eso es que le están dando una juguetera que ni siquiera usted se está dando de cuenta que se la están pegando. Entonces vienen los dones y el Señor empieza a revelar a través de esos dones. Pero ¿qué tiene que hacer usted? Diga: no dejarlo apagar. Hay que ir como el sacerdote todos los días a echarle. ¿Qué hacía el sacerdote en el tabernáculo? ¿Qué tenía que hacer todas las mañanas? Ir y meterle leñita para que el fuego ¿qué? No se apagara. Ese fuego nunca se podía apagar en el tabernáculo. O sea que ese fuego es esos dones, ese Espíritu de Dios que está sobre nosotros, empoderándonos, llenándonos de ese fuego. O sea que usted todos los días tiene que levantarse ¿qué? A echarle ¿qué? Jueguito para que ese fuego ¿qué? No se apague.
Si usted se deja condenar, usted va a apartarse de Dios. Si usted se deja llevar por las circunstancias, usted va a apartarse de Dios, porque usted va a decir, ¿para qué oro tanto si no pasa nada? Yo le he dicho a las personas a veces, uy, te le pasa cosas terribles, debe ser que debe tener una bendición bien trancada por ahí. Hágale, pelee, papito, pelee, mamita, hágale, no se preocupe, pelee. Entonces, cuando se alborotan los dones espirituales y se abren nuestros sentidos espirituales a través de esa llenura del Espíritu, a través de esa revelación que el Señor nos está dando, nosotros empezamos a ver el mundo espiritual, empezamos a entender el mundo espiritual y empezamos a saber para qué sirve el mundo espiritual a favor de nosotros. Entonces vamos a ver Hebreos 1:14. Ya voy terminando, denme paciencia un poquito ahí. Dice, ¿no son todos estos espíritus qué? Ministradores enviados para el servicio a favor de los que ¿qué? De los que serán herederos de salvación. Entonces, cuando nosotros tenemos ese despertar espiritual, escúcheme bien, aún los ángeles los podemos ver y podemos sentir lo que ellos están haciendo a favor de nosotros. Aún podemos hacer eso. Escúcheme bien, la vida cristiana es una vida experiencial. No permita que la conformidad y el estupor de su mente haga que su vida sea una vida religiosa. No permita eso. La Biblia dice que el que es nacido de Dios puede ver el reino de Dios y puede entrar en el reino de Dios. O sea que si lo podemos ver y podemos entrar es porque lo podemos ver y lo podemos entrar en él. No permitan eso. Y no necesariamente uno tiene que estar orando para que uno pueda percibir el mundo espiritual. Porque a veces la gente piensa que solamente se puede percibir cuando usted está 1 hora de rodillas o 2 horas de rodillas. No, usted es un espíritu y usted puede percibir lo espiritual. Yo una vez estaba pintando en la casa, ese testimonio ya lo he dado, estaba pintando en la casa un ángel. Y fui por la Biblia. Le dije, bueno, ángel, yo sé, si usted es de Dios, yo sé que vino a darme una palabra, pero voy a leer la Biblia. Yo hablándole al ángel. Y si no se acomoda la palabra de Dios, lo voy a echar fuera. Y me senté, 2 horas duré en ese plan. Y escribí cosas que eso sí no se lo he contado ni siquiera a mi esposa. Es un secreto. Yo tengo la Biblia y ahí tengo guardado unas cosas que no he permitido que nadie lo lea. Pero bueno, son secretos míos, lo quieras. Entonces, sí es verdad, podemos hacerlo. Cuando Dios le mandó a Daniel un ángel para que le revelara el destino del pueblo de Israel. Y el ángel le dijo, oiga, usted desde el primer día que te arrodillaste, yo vine, pero resulta que un demonio se me atravesó en el camino y tuve que pelear con él 21 días. Que donde no sea por el ángel Miguel, mire esa realidad espiritual. O sea, él está hablando con un ángel. No estamos adorando a los ángeles, pero los ángeles están ¿para qué? Para el servicio de los que han de heredar la salvación. O sea que por lo menos usted tiene un ángel a favor suyo. Amén. Digan amén por lo menos. El Señor dijo, si yo le pido a mi Padre 12 legiones de ángeles, ellos descenderán. Amén. El día que el Señor me llamó un ayuno de 30 días, que fue el último que hice, el ángel se me apareció aquí, estaba yo acostado ahí pensando en la vida, y el ángel me dijo, el Señor me mandó, porque el ayuno que tú vas a hacer no lo puedes hacer sin que yo haga esto. Y me colocó la mano en el estómago, me colocó la mano aquí abajito, en ese que se alborota, que no necesito revelárselos, y me dijo, esto se apagará en usted durante 30 días. Y se me cerró el estómago y nunca me vino un pensamiento ni siquiera en la cabeza. 30 días duré ayunando. Me dio más duro cuando salí. Cuando salí sí me dio durísimo. Porque quería comer y no podía comer bien porque tenía el estómago muy tierno. Entonces, sí pasan las cosas. Yo estaba ahí, estaba orando, no, pero Dios estaba pendiente de mí. Pues, y Él dijo, si este hombre no voy a hacerle eso, se desespera y se tiene que ir y el hambre lo va a hacer salir de ahí. Entonces, aún en eso nosotros somos guiados. ¿Y a quién mandó para ayudarme? Diga, el ángel. Vino aquí a ministrarme algo que yo necesitaba. Y eso le puede pasar a cada uno de ustedes. Y se los digo, no con orgullo, sino para retarlos a ustedes. A que esto es una realidad espiritual. Esto no son palabras, esto no es una religión.
Y va a llegar el tiempo en esta casa que van a venir los enfermos y van a salir sanados, que van a venir los endemoniados, y no voy a orar yo, venga usted, ore por él, ore que él se va a sanar, y se va a sanar. Porque esto no es para el pastor, esto es para todo aquel que crea. Amén. Porque hay pastores que son más religiosos que las mismas ovejas. Sigamos. 4. Os estoy animando, de verdad. Hay ángeles de todo tipo. Hay ángeles territoriales que, así como un demonio tiene territorios subyugado a qué, el príncipe de Persia, ¿a quién tenía subyugado? Al pueblo de Israel. ¿Qué tenía que hacer? Librar una batalla espiritual. Y cuando se libró la batalla espiritual, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Diga, quedó libre. Cuando usted libra una batalla espiritual y tiene una victoria en una batalla espiritual, diga, mi vida es libre, mis finanzas son libres. Amén. Pero esto es así. ¿Cómo nosotros podemos librar unas finanzas? Pues cada vez que Dios nos hable, que seamos generosos, hágale, que ahí el Señor está peleando algo por usted. No pacten ni se dejen guiar porque que si pacta que el Señor va a traer un milagro. No, el Señor no está sujeto a eso. Usted ofrenda porque Dios le propuso en su corazón y lo impulsó a hacerlo. Y a través de esa obediencia el Señor, ¿qué? Lo va a bendecir de una manera sobrenatural que usted no se alcanza a imaginar. Amén. Es simplemente, escúcheme bien, los que son guiados, los que son hijos, estos son guiados por el Espíritu de Dios. No son guiados por profetas, no son guiados por apóstoles, no, son guiados por el Espíritu de Dios. El profeta, el apóstol le habla, lo exhorta y lo reargulle para que él aprenda a escuchar al Espíritu Santo. Pero yo no soy guía de nadie. Ay, pastor, que ore por mí a ver si está mi esposa. No, ore usted. Que después que tenga problemas, después me va a echar la culpa a mí, que es que yo le dije que no, ore usted. Ore usted. Que de pronto Dios me coloque a decir y le confirme algo que Dios ya le haya hablado, es diferente. ¿Sí? Porque hay gente que todo quiere, se ponen a dar así la cabecita y antes la ponen así. Me acuerdo una vez que creo que fue aquí mamá, creo que fue la pastora Clemencia a predicar. Y le dijo, ay, profetíceme. Le dijo, profetíceme. Y la pastora Clemencia le dijo, póngase a orar mejor. ¿Cómo así? Le acomodaba la cabecita aquí, que profetíceme. Y la pastora se quedó mirando y le dijo, más bien póngase a orar. Porque hay gente que le gusta hacer eso, verdaderamente. Hay gente que quiere que por la pereza de ellos no buscar y ser diligentes en lo que el Señor los ha llamado a hacer. Amén. 4. Salid y predicar el evangelio. ¿Por qué tenemos que predicar el evangelio? Diga, porque todos fuimos llamados al ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el ministerio? Todos, excepto ninguno. Todos fuimos llamados al ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿para qué el Señor va a atar al hombre fuerte? ¿Para qué el Señor lo va a llenar del Espíritu? ¿Para qué el Señor va a poner ángeles sobre su vida? Diga, no para llenar mi propio vientre, sino para hacer la obra de Cristo. Y la obra de Cristo, por la cual Él murió, son las almas. O sea que su pasión, diga, mi pasión debe ser las almas. Amén. Hoy estoy más vivo que nunca. Entonces el Señor va a hacer eso en nosotros. Y cuando usted empiece ese ministerio de la reconciliación, Dios va a prosperar su casa, Dios va a prosperar todo. Si usted hace lo que el Señor le mandó a hacer, entonces el Señor va a prosperar. Quizás no sea el tiempo de su ministerio, pero háblele a la gente. Dios lo va a ungir, le va a empezar a mostrar a usted todas esas cosas y lo va a empezar a preparar para que cuando venga su día usted esté más que preparado. Porque el Señor se le apareció a Pablo, pero lo llamó como 14 años después. No fue el mismo día. Un día que estaban orando, él ya había ido por allá al desierto, ya el Señor se le había revelado y él vino, y ese día el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Pablo para el ministerio que los ha llamado. O sea que ¿qué pasó todo ese tiempo que ellos predicaban ahí para atrás? Diga, me estaba preparando. Amén. Entonces siga con su empresa,
siga, bueno, yo sé que todos no son llamados al ministerio, pero los que son, siga trabajando fuerte, siga esforzándose, que el Señor lo va a prosperar y vaya preparándose para el ministerio, porque ciertamente ese día va a llegar. Yo no forcé nada. A mí el Señor me habló un día que estaba en Rubiales trabajando. El Señor me habló en un sueño muy diciente, un avión. El ingeniero me llamó, yo ya contaba el testimonio, y el ingeniero me dijo: Adolfo, pídeme el sueldo que quiera y vete y vamos a trabajar los dos. Y volví otra vez en el mismo sueño a salir afuera del aeropuerto, y volví a entrar y había un hombre de Dios dentro del aeropuerto, y me llamó y me dijo: Adolfo, el Señor te manda a decir que no le promete sueldo, pero una cosa le promete: nunca te va a faltar nada, súbase al avión y vámonos. Al otro día renuncié. Eso sí, yo no tuve que ayunar ni un día para saber que el Señor me estaba llamando al ministerio. Llegué aquí a la congregación y la pastora me dijo: Adolfo, Dios colocó en mi ministerio entregarle a usted la iglesia. Como al mes después estaba aquí Adolfo recibiendo el ministerio. Me dijo: usted verá qué hace, ahí está el sonido, ahí están las sillas, hágale. Y empezó a padecer Cristo en mi vida, las finanzas. Pero esa palabra que él me dijo: nunca te faltará nada, me retumbaba en mi cabeza todo el tiempo cuando yo miraba las moneditas de 100 ahí y no tenía más, y a mí esa palabra me retumbaba y yo me iba delante de Dios: Señor, usted me dijo que nunca me iba a faltar nada, aquí estoy esperando. Y hasta el día de hoy, ya 3 años después, Él ha sido fiel y va a ser fiel. Amén. No por mi obediencia, porque Él es fiel por encima de nuestra desobediencia. Lo que pasa es que nuestra obediencia hace que las bendiciones de Él no caigan al 100% sobre nosotros. Amén. Entonces tenemos que predicar. Para eso el Señor nos ungió. Y vamos a mirar Hechos 8, 4. ¿Están aburridos o no? ¿No? ¿Tienen sueño? Porque ya son las 2. Chica, no me doy cuenta, ya son las 12. Ya va a terminar. Quiero terminar esto. Hechos 8, 4 al 8. 4, vamos al 4. Hechos 8 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿qué? El evangelio. Sigamos. Entonces Felipe descendía a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Sigamos. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. O sea que él sabía el ministerio de la reconciliación y él iba predicando y el Señor iba haciendo ¿qué? Señales. Sigamos. ¿Qué eran esas señales? Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían de estos cuando salían estos dando gritos a voces, y muchos paralíticos y cojos eran ¿qué? Eran sanados. Eso hace el ministerio de la reconciliación. Por eso el Espíritu Santo lo tiene que llenar. Por eso el Espíritu Santo le muestra las guerras espirituales, porque usted primero entra y ata al hombre fuerte, y el hombre fuerte tiene cautivo ¿qué? Diga, las almas. Entonces la tiene que soltar. Para eso lo atamos, para que la suelte. Yo le he dicho al Señor: necesitamos su poder. Entonces estamos creyendo un avivamiento. Y número 5, retener el fruto. Escúcheme bien. Y esto no es solamente para el evangelio, esto es para todas las cosas. Usted tiene que estar el hombre fuerte de su empresa, ¿correcto? Usted tiene que ser lleno del espíritu de sabiduría y todo para usted empezar, ¿sí? A que su empresa empiece a caminar. Tiene que, ojalá predíquele a todos sus empleados que todos se conviertan para que su empresa ande en una integridad, ¿sí? O que el Señor le dé mucha autoridad para que aún los impíos se le sujeten a usted y no lo roben, ¿correcto? Y otro, y que los ángeles estén cuidando todo lo que usted tiene. ¿Por qué? Porque así lo hizo con Job. Vemos que Job, Dios le cuidaba sus ganados, sus hijos, todo lo que hacía en sus manos, él lo prosperaba. Entonces los ángeles están para eso también. Entonces esto no es solamente en cuanto al evangelio, ¿correcto? Es para todas las cosas. Pero entonces el Señor lo prospera. El Señor nos da las almas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Diga, retener el fruto. ¿Cómo vamos a retener el fruto? ¿Qué? ¿Van a venir las almas y las vamos a sacar con la predicación de nosotros, condenándola y todo eso? No, vamos a enseñarles a crecer espiritualmente. Vamos a explicarles qué es la gracia. Vamos a explicarles qué es lo que hizo el Señor, qué es lo que ellos pueden obtener.
¿Correcto? Ahí van a haber muchos Judas dentro de eso. No importa, no se preocupe por eso. El Señor cargó con Judas 3 años y no le hizo nada. No se preocupe, Él sabía quién era. ¿Correcto? Van a haber muchos elegidos y pocos llamados. Pero esos llamados, esos elegidos, esos que el Señor tiene determinado, con esos trabajamos. Y con esos trastornamos todos los lugares donde nosotros vayamos. Entonces hay que enseñarles, hay que mostrarles la fe. Hay que incitarlos a ellos, no a que estén hablando del pecado, sino que estén hablando de la santidad para que aborrezcan el pecado. Que ellos se llenen de la santidad de Dios para que aborrezcan el pecado. Pero muchas veces lo único que hacemos es podar el pecado, pero nunca les enseñamos a que ellos pueden andar en santidad y pueden andar una vida digna y agradable delante de Dios. ¿Correcto? Porque la gente está pecando y después se está arrepintiendo. No, enseñémosles a no pecar. ¿Correcto? Enseñémosles a no herir las personas. Enseñémosles a tratar bien a nuestros hijos, nuestras esposas, para que después no estemos lamentando estemos recogiendo lo mismo que hemos sembrado en ellos. Entonces, ¿yo qué quiero sembrar en ustedes? Un espíritu de poder, amor y dominio propio. Diga, yo tengo un espíritu de amor, de poder y dominio propio. El amor para darlo. El poder para vencer las tinieblas. Y el dominio propio para disciplinarme en la exigencia de Dios. Porque el dominio propio significa disciplina también. Usted disciplina su vida. Y de esta manera nosotros podemos retener el fruto. Podemos retener lo que el Señor nos ha dado. Porque mucha gente Dios los prospera, pero ellos cogen eso que le prosperó el Señor y se lo comen. No supieron llevarlo. Está como el que se gana la lotería. Se volvió loco, se la gastó y después fue peor la miseria que la que tenía antes. ¿Sí es verdad? A veces no es tanto la bendición, a veces es más retener la bendición. Porque la Biblia dice que la bendición que Dios da no añade tristeza. Él nos bendice y nosotros le añadimos la tristeza. Entonces nosotros tenemos que dejar que Él nos transforme para que no se vuelva tristeza, sino que se vuelva una bendición para nuestras vidas. Mucha gente Dios los prospera. Cuando los vemos es por ahí llenos de orgullo, por ahí mejor dicho que ya ven a la gente así, es que Dios a mí sí me bendice y usted es un pobre miserable, y entonces Dios los bendijo a ellos para nada. Entonces tenemos que retener lo que Dios nos da. ¿Cómo? Con el fruto del Espíritu. Y esto obra de esta manera para todo. ¿Y por qué les estoy termino, ya cierro ahí? Por eso les dije que escribieran los 5 pasos que vamos a tener. Los jueves estamos nosotros orando, los jueves de 7 a 9 de la noche. Ya lo hicimos este jueves, fue muy bonito, ¿verdad? Muy especial. El Señor me sorprendió, estaba esperando 2, llegaron como 20, como 15 más o menos, y fue muy bonito. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Escúcheme bien. Nosotros estamos orando por los propósitos de las personas. ¿Cuáles personas? Los suyos y los míos. Y todos los que usted evangelice, los vamos a traer aquí. Y vamos a dar el hombre fuerte que tiene oprimida la vida de esas personas o la de uno mismo. Vamos a interceder por estas personas. La Biblia dice que nosotros tenemos un intercesor, ¿correcto? Que es Jesucristo el que intercede por nosotros allá arriba. Pero Jesucristo aquí dentro de nosotros intercedemos por nuestra familia, por nuestros hijos, y nosotros tenemos que entender eso. Por eso le expliqué que si vamos a interceder para liberar a nuestro esposo o nuestra esposa, hombre, no empieza a sembrar semillas de iniquidad en él. Siembre semillas de amor, siembre testimonio en la persona, porque de nada le sirve usted aquí interceder y aquí no hacer nada. Porque nosotros vivimos en un plano natural, pero vivimos en un plano ¿qué? Espiritual. De nada nos sirve pedirle al Señor que nos prospere cuando nos gusta levantarnos a las 11 de la mañana. Entonces, ¿para qué? Levantémonos, estudiemos lo que queremos hacer, esforcémonos, que en lo espiritual le ganamos la batalla y en lo natural el Señor nos bendice. Porque en lo espiritual ya tenemos las bendiciones espirituales en lugares celestiales. Ahora esas bendiciones que están en lo espiritual se tienen que manifestar en lo natural, en todas las áreas. Y de esto se trata el evangelio. ¿Quién va a venir los jueves? Aquí los voy a esperar.
traiga su petición. ¿Cuál petición? Su propósito, el que Dios le ha dado, el que está caminando. Vamos a interceder por esos y vamos a ver quién va a poder más, si el diablo en la vida de la persona o Dios en la vida de esa persona. Vamos a ver quién va a poder más. Pero para eso hay que andar en autoridad. Y la autoridad la da la obediencia a Dios, la santidad a Dios. Porque ¿quién levantará las manos al cielo con manos santas? ¿O quién entrará al lugar santísimo? ¿Correcto? Ya estamos limpiados. Vivamos en esa limpieza. Y que el Señor nos guarde nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu hasta el día de la redención. Mientras tanto nos vamos a esforzar. ¿Quieren orar? Conmigo es orando. Conmigo es orando. Yo todo lo soluciono orando. Sí. Yo todo lo soluciono orando. Yo pero le digo a mi hija, no me preocupe. Tranquilo. No me haga orar. Todo lo soluciono orando. La tengo más cerca de esa mujer, mejor dicho. Entonces vamos a orar. Padre Señor, gracias. Gracias, Padre amado. Escúcheme bien, la certeza en Dios no viene por un sentimiento. La certeza en Dios no viene porque no sentimos la unción. La certeza en Dios no viene porque alguien de pronto no nos profetizó. No. La certeza en Dios es una convicción que nosotros tenemos, que es un sí y un amén. Así sentamos, así nos sintamos, así veamos, así no veamos, Dios está con nosotros. Porque hay mucha gente que se va a orar y que porque no siente nada, entonces Dios ya no está con él. No, no se dejen engañar. Si usted no siente, no, mentiroso el diablo. Dios está conmigo, porque la Biblia dice que ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo angosto, ni ángeles, ni principados nos podrán separar del amor de Dios. Él es uno con nosotros y es indivisible en nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que apoderarnos. Que no sentí la unción de Dios, gloria a Dios, porque Dios está conmigo. Él si quiere manifestar su gloria en visiones, en experiencias sobrenaturales, gloria a Dios por eso. Pero si no la tenemos, Él sigue estando con nosotros de la misma manera. Él sigue peleando nuestras batallas. Padre, Él es mi Padre. Diga, Él es mi Padre. Si yo le pido pan, Él no me va a dar un escorpión. Créanle a Dios. El creerle a Dios es lo más hermoso que hay en la vida. Ese creer nos liberta de los miedos, nos liberta de la angustia, nos liberta de la depresión. Ese creer en esa obra tan poderosa nos liberta de toda la vida de aflicción, de las mentiras que el enemigo nos ha dicho. Créanle a Dios. Hay una promesa imposible para su vida, pero posible para Él. Solamente bótese a la confianza en Dios. Solamente dígale: Señor, ¿qué me podrá pasar más? No tengo nada que perder. No tengo nada que perder, al contrario, tendría mucho que ganar. Pero bótese, créale a Dios. Así sea que las circunstancias sean todo lo contrario, no importa, siga atravesando esa tormenta. Sígala atravesando, que Él se va a aparecer en su camino. Él se va a aparecer en su camino. Él no va a dejar que usted perezca. Pedro le dijo: Señor, sácame que me ahogo. Y el Señor lo sacó. Usted no es más amado que Pedro. Pedro no es más amado que usted. Usted tiene el mismo amor que tuvo Pedro. El mismo amor que tuvo Jesús sobre su Padre por Jesús. Es el mismo amor que tiene ahora nuestro Padre con nosotros. Estás atravesando una tormenta, no te preocupes por la tormenta. Solamente enfócate que Él está ahí, que lo va a librar en cualquier momento de los lazos de la muerte, de los lazos del opresor, de los lazos de la incredulidad, de los lazos del Seol, de los lazos de la inmundicia, de los lazos de la injusticia, de los lazos de la iniquidad, de las palabras mentirosas. Él va a venir y lo va a librar. Él va a venir y lo va a librar. Él solamente quiere que usted aprenda a confiar en Él. Él solamente quiere que usted deposite su confianza. Él solamente quiere que usted aprenda a ser un guerrero. Él solamente quiere que usted aprenda a ser como Él es, el victorioso de Israel. Pero seamos diligentes en esta salvación preciosa que Él nos dio. Seamos diligentes, seamos esforzados,
meditemos en sus palabras, meditemos en sus promesas, que Él nos revele todo lo que el enemigo está haciendo y entretejiendo en nuestras vidas. Y nosotros oraremos y confiaremos que el varón de guerra se va a levantar a favor de nosotros en nuestro espíritu, y nosotros venceremos, porque los ángeles están a favor de nosotros, el poder del Espíritu está a favor de nosotros, la vida de Dios está a favor de nosotros. La muerte pierde todo poder en contra de nosotros. Levántese, levántese. El Señor te dice: levántate, levántate del polvo, levántate del polvo, que quiero cambiar ese manto de tristeza, ese manto de luto, por manto de óleo, por manto de gozo. Levántate, levántate. Aunque tus hijos se estén perdiendo, levántate a pelear. Aunque tus hijos se estén yendo por otro camino, levántate a pelear. Aunque tu empresa se esté quebrando, levántate a pelear, que yo te voy a dar la victoria, y lo natural se va a tener que sujetar a esa bendición. Levante ese espíritu de poder que está dentro de usted. Ese espíritu está que le grita dentro de usted: déjame salir. Ese espíritu nacido de nuevo, que está lleno del poder de Dios, que está lleno de la vida de Dios, que está lleno del dominio propio, te está arañando tu corazón y te está diciendo: déjame salir, que quiero pelear. Déjame salir, que quiero declarar palabras de vida. Déjame profetizar a través de tu boca. Ese espíritu te está diciendo: déjame usar tu vida para que usted conozca la victoria que te he dado. Gloria a Dios. Oh, no hay espíritu inmundo que nos puede detener. No hay mentira que nos pueda engañar, porque la verdad se está estableciendo en los corazones. La mente de Cristo se está estableciendo en nuestra conciencia. El yo de Cristo se está levantando, y ese levantar significa que hay fuego, que hay fuego, que hay fuego. Cae fuego, cae fuego, cae fuego. Cae fuego sobre ustedes. Ahora se enciende la lámpara. Se enciende la lámpara que empieza a alumbrar su camino. Se enciende la lámpara que empieza a ver con claridad su camino. Deja, pero sea diligente. Si el Señor te dijo que te iba a la empresa, camina en pos de la empresa. No te detengas, no te detengas, que Él te va a dar la victoria. No te detengas, aunque te roben, aunque te critiquen, aunque te digan que no es posible. Sigue caminando, que el poderoso de Israel solamente te está enseñando a que tú seas un guerrero. Solamente te está enseñando a que tú conozcas la victoria, porque nadie puede conocer la victoria sin antes pelear una batalla. Levántate, órale al Señor, órale al Señor. Él te quiere dar la victoria. Él a eso vino. Él dio su vida para que usted y yo conozcamos la victoria. Levántate, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta. Pon la mano sobre los enfermos, que ciertamente Dios usará sus manos. Pon la mano sobre los endemoniados, que ciertamente Dios usará sus manos para que ellos sean libres. Levántate, levántate. Lo harás, lo harás, lo harás, lo podrás hacer, porque todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Porque el victorioso hace de nuestra vida una victoria. En el nombre de Jesús. Ángeles, ángeles, ángeles. Shetarabras tarabricaristorera. Shetarabas toque se quere querabra. Y rebastará chatarabra. Porque dice el Señor así. Dice el Señor así. Dice el Señor así. Estoy quitando, dice el Señor. Estoy quitando ese hombre fuerte. Lo estoy atando. Pero también coloco mi ángel, que tomará tu territorio y lo defenderá. Y lo defenderá, dice el Señor. Yo coloco mi ángel para que tome territorio. El que antes estaba dominado por el hombre fuerte, pero hoy lo ato, hoy lo quito y coloco mi ángel, el ángel territorial. Coloco un trono en ese territorio, y en ese trono estará puesto mi verdad. Y en ese trono estará puesto mi verdad. Y ese trono gobernará tu territorio y te dará la victoria donde quieras que vaya. Y todos sus caminos serán prósperos. Y entonces tendrás éxito en todas las cosas que hagan. ¡Aleluya! Esta es la actitud que tenemos que tener. Esta es la actitud que tenemos que tener ante las tinieblas. No hay misericordia para ellos. Ellos están derrotados. Ellos ya fueron juzgados y salieron culpables.
Nosotros fuimos juzgados y salimos inocentes. Él nos declaró inocentes. Él nos dio la victoria. Él dijo: son inocentes, son inocentes. Y nos dio su bendición, y nos dio su poder, y nos dio su victoria, y nos dio su espíritu, para que por medio de su espíritu nosotros seamos guiados a toda verdad. Aleluya. Padre, ahora se activan los dones espirituales. Ahora, Padre, ahora los dones espirituales, esos dones que traen las visiones, esos dones que traen las revelaciones. Hay un ángel que está puesto, hay un ángel que está puesto, hay un ángel que está puesto, hay un ángel que está puesto sobre Guillermo, y él va a hacer como hizo con Juan en la isla de Patmos. Te revelará las cosas que han de venir, te revelará las cosas que han de venir. Ahora está sobre él, ahora está sobre él. Ahora este ángel es el mismo ángel, es el de la misma familia que estuvo sobre la vida de Juan en la isla de Patmos. Él revelará las cosas que han de venir, porque Jesucristo lo ha enviado para hacer cosa contigo en tu ministerio. Aleluya, aleluya. Quiero desatar. Sayan y Cristian, pongan aquí al frente. Quiero desatar algo sobre ustedes. Padre, ahora en el nombre de Jesús, ellos van a unir su vida, Padre. Ellos van a unir su vida dentro de 8 días, Señor. Padre, será un río, como lo profeticé hace 3 años sobre ellos. Esa palabra se cumplirá sobre ellos este sábado. Esa palabra que profeticé sobre ellos hace 3 años, que aún ni siquiera ellos eran novios. Esa palabra, Señor, ahora se cumple. Pero esa palabra trae algo. Ese cumplimiento trae algo. El mismo ángel que desató a Abraham para ir a buscar a Rebeca, para que sean prosperados. Ese mismo ángel que bendició la vida de Isaac, la vida de Abraham, la vida de Jacob. Ese ángel tiene una familia, y él enviará un ángel. Él enviará un ángel, y ese ángel estará sobre ustedes, y todo pozo que abran dará agua, dará agua, dará agua. Será prosperado para que rieguen sus cultivos. Ahora, en el nombre de Jesús, cae sobre ellos. Este ángel es desatado sobre la vida. En el mismo instante que ustedes digan que sí, se abre la puerta del matrimonio, se abre la puerta del propósito sobre su vida, y ese ángel en el mismo instante descenderá sobre la vida de ustedes y hará que todo su camino sea prosperado, como prosperó Abraham, como prosperó Isaac, como prosperó Jacob. De la misma manera los prosperaré a ustedes.